Hola a todos. ¿Qué deberíamos tomar en cuenta a la hora de desplazarnos en el escenario? ¿Cuáles son las variables? Con ustedes, Carlos Enrique López Adames, y el día de hoy les estaré hablando sobre recomendaciones para desplazarse efectivamente. Hablaré de las advertencias que usted debería tomar en consideración y le explicaré las distintas formas en las que se puede desplazar de un punto a otro. Comencemos con las recomendaciones. La primera recomendación del día de hoy es mantener el contacto visual con el público. Debes mantener el contacto visual con tu público. Debes evitar mirar de forma constante el piso. Debes evitar mirar de forma constante el piso. Tú te estás desplazando por tus 9 puntos, pero tú no necesitas ver el piso para saber en qué punto te vas a desplazar. ¿Y por qué te digo que no necesitas ver el piso para saber en qué punto te vas a desplazar? Porque nosotros tenemos una capacidad espacial, una inteligencia espacial. Y cuando desarrollamos esa inteligencia espacial, tenemos la capacidad para ubicarnos y desplazarnos en un plano, en un sitio, sin la necesidad de observar al piso. Es importante que aprendas a desarrollar esa habilidad de saber ubicarte y de cómo dirigirte. Lo logras con la práctica, pero no mires constantemente al piso con la excusa de, es que tengo que mirar para saber a qué punto me voy a desenvolver. Si practicaste tu discurso varias veces, en repetidas ocasiones, con una intención determinada, lo más probable es que no tengas la necesidad de estar mirando al piso de forma constante. Debes enfocarte en el contacto visual que tienes con tu público, acariciar a todo tu público con la mirada, aunque quizás en algunos casos no los puedas ver a todos, pero sí puedes acariciarlos a todos con tus miradas. Debes mantener tu contacto visual con el público. Debes evitar distraerte por las situaciones externas y enfocarte en tu discurso. Evita mirar el piso. Mira a las personas. Claro, cada cierto tiempo, de repente puede surgir la necesidad de que tengas que mirar el piso de reojo por distintas razones. Puede ser el cable, un desnivel. Cada cierto tiempo quizás requieras mirar al piso, pero lo puedes hacer rápido, de reojo, que casi no se note cuando miras al piso. Pero si constantemente estás mirando al piso, eso se convierte en un impedimento, en una barrera de tu comunicación. Es algo que te limita en tu comunicación, porque ¿qué comunica cuando miras al piso? ¿Qué estás comunicando cuando miras al piso? ¿Qué comunicas? Timidez, timidez, miedo, falta de conocimiento, distintas connotaciones negativas puede comunicar el mirar al piso. Así que mira a tu público y confía en ti mismo. Ahora veamos esta recomendación.
La segunda recomendación es elaborar una estructura que sea paralela a su discurso, en la cual se indique el punto a desplazarse en un momento determinado. Usted, cuando genera su discurso, usted tiene que hacer su estructura. Los que tienen la habilidad de hablar en público desarrollada y tienen experiencia en un tema determinado, tienen la estructura en sus mentes y son capaces de elaborar la estructura en sus mentes. Pero regularmente, en la mayoría de los casos, lo que hacemos es escribir en una hoja de papel, como lo he comentado anteriormente en las clases, escribir por pasos los tópicos que estaremos tocando. Primero el saludo, cómo voy a saludar, luego la técnica de inicio, luego mi nombre, de qué forma voy a decir mi nombre, luego cómo voy a comenzar el desarrollo, cómo voy a anunciar la conclusión, qué técnica de conclusión voy a utilizar, y vas colocando los títulos y los subtítulos que te sirvan de guía, como una especie de guía que puedes seguir. Hay distintas maneras de hacerlo, mapa mental o un esquema donde coloques por pasos tu discurso. Eso lo hemos hablado durante todo el curso de oratoria. Ahora, ¿qué es lo que debes hacer con esto? Tienes tu estructura de discurso. Elaboras tu estructura de discurso. Tienes que elaborar también una estructura de desplazamiento y movimiento corporal. ¿Cómo así, Carlos? Por ejemplo, si yo en la estructura de mi discurso coloqué que en el primer minuto iba a decir la técnica de inicio, en mi estructura de movimiento, que incluso las puedo colocar una al lado de la otra para identificarlas. En mi estructura de movimiento voy a colocar que en el primer minuto me voy a ubicar en esta área determinada y que luego de que pase ese minuto me voy a ir al otro extremo. Y empiezas a estructurar cuáles son los movimientos o pasos que vas a seguir en función con la primera estructura fundamental, que es la estructura de tu discurso. En base a la estructura de tu discurso, tú te vas a guiar para realizar la estructura de movimientos. Por ejemplo, en el desarrollo, en el primer tópico me voy a ubicar en el punto central. Lo colocas en la estructura que vas diseñando de los pasos que vas a seguir en conjunto de forma paralela con la estructura que realizaste de tu discurso. Ambas deben ir de la mano. También puedes hacer una tercera estructura que esté relacionada con la voz. ¿Cómo voy a colocar mi voz? ¿En qué momento la voy a aumentar? ¿En qué momento la voy a disminuir? Y en la estructura de la que estamos hablando, del desplazamiento, en esa estructura de desplazamiento usted también puede colocar los movimientos corporales, no solamente el punto a donde usted se dirige. También puede colocar qué clase de movimiento corporal usted realiza. Por ejemplo, yo determino que en el final me quiero mostrar enérgico y apasionado. Entonces escribo en la estructura, en el final, movimientos corporales enérgicos, apasionados, emotivos. Entonces la lista, la estructura del desplazamiento la podemos utilizar con dos finalidades. La finalidad de determinar en qué momento nos vamos a desplazar según nuestra intencionalidad y qué gestos vamos a aplicar estando en ese punto determinado. La siguiente recomendación es
no cruzar las piernas al desplazarse. Por eso usted no debería desplazarse en el cuadrante de forma diagonal para evitar cruzar las piernas, lo cual puede provocar que usted termine en el piso, puede ocasionar que usted tropiece, que se enrede con el micrófono o cualquier otra situación terrible, aparte de que no es estéticamente correcto. Debe tomar en cuenta este punto, esta recomendación que ahora le voy a decir. Debe evitar darle la espalda al público. Evite darle la espalda al público, sí, evítelo. Esta es la principal regla de la mayoría de las artes. Evitar darle la espalda al público. De hecho, es la regla que es conocida por la mayoría de las personas, que es evitar darle la espalda al público. Debes evitar darle la espalda a tu público. Ahora, Carlos, ¿qué ocurre si yo tengo un pizarrón y yo tengo que escribir en esa pizarra? Porque tengo que dar mi clase en la pizarra. Tienes dos opciones. En la primera, tienes todo escrito en la pizarra antes de comenzar tu intervención. Y la segunda es que cuando tú escribas en esa pizarra, en el momento que tú estés escribiendo en ese pizarrón, tú no vas a continuar hablando. Porque si tú continúas hablando mientras escribes en el pizarrón, le estás dando la espalda a tu público. Por lo tanto, es mejor que te tomes el momento de escribir y luego explicar lo que escribiste. Ahora continuamos. La siguiente recomendación es desplácese de forma natural y espontánea. Evite desplazarse como un robot. Evite desplazarse como un robot, sea natural, sea auténtico, sea usted mismo. El hecho de que tenga 9 puntos en el escenario no quiere decir que usted se tiene que desplazar de forma estática como si fuera una máquina que se dirige de un lado a otro. Muévase como un ser humano de forma natural y espontánea, pero manteniendo la elegancia, que sus pasos sean elegantes y sin titubeo, que no parezca que usted está pateando un balón de fútbol en el piso o que usted está bailando, porque a medida que prevalece en un punto, se mueve a otro, usted choca la planta del zapato contra el piso varias veces como una especie de tic nervioso. Esos son los movimientos que usted debería cuidar y evitar. Movimientos que puedan desprestigiarlo o hacer que el público tenga otra percepción distinta de lo que usted quiere comunicar. Así que cuide el movimiento de sus pies al desplazarse en el escenario. Debe tener cuidado al desplazarse si usted es una dama y utiliza tacones. Debe tener especial cuidado si utiliza tacones. En muchas oportunidades he visto estudiantes caerse utilizando tacones.
y estudiantes que tienen edad. Así que si usted utiliza tacones en una presentación, asegúrese de que no le molesta, que usted puede desplazarse y que lo ha hecho anteriormente sin ningún problema. La siguiente recomendación es visualizar el escenario previamente al discurso. Recuerden lo que les he dicho anteriormente. Antes de realizar un discurso, la semana previa, los días previos o el momento previo a ese discurso, usted tiene que visualizarse en ese escenario, obteniendo el éxito que usted se merece. Usted debe visualizarse moviéndose con gracia, expresándose adecuadamente. Usted debe visualizar cómo me voy a desplazar en ese escenario. Usted dedica tiempo a cerrar los ojos o cuando esté en su cama a punto de dormir, usted se visualiza, usted se imagina en ese lugar y eso le dará poder y seguridad personal. Este consejo es muy interesante porque en ocasiones los técnicos, los expertos en videos, en audiovisuales, colocan como protagonista al proyector, al video beam, a las diapositivas, antes que el orador, que es un grave error. Son herramientas de apoyo que pueden ser necesarias y útiles, pero no deben tomar el papel protagonista del orador. Es tanto la influencia de los proyectores en una conferencia habitual que incluso se apagan las luces por el proyector. Hay otros que lo denominan para causar emociones en el público al apagar las luces, lo cual me parece algo totalmente ilógico. Lo que vas a hacer con las luces apagadas es que la gente se te duerma. Cuando la luz apaga, el cerebro se acondiciona para dormir. Por lo tanto, no puede ser que una herramienta de apoyo tenga más importancia que nuestra presentación, que tenga que resaltar más que nosotros. Y digo esto como preámbulo para darle esta recomendación, que es evitar desplazarse atravesando la luz del proyector. Debe evitar desplazarse atravesando la luz del proyector. ¿Qué es lo que debería realizar usted? Lo rodea, pero no pase atravesando la luz del proyector. O lo cambia de posición a una de las esquinas donde no interfiera con usted. O lo coloca en un área que no le estorbe. Verifique si existen espacios en el escenario que son afectados por el proyector. Así evitará la luz distorsionada en su rostro. Por ejemplo, si usted es alto, es una persona con una estatura fuera de lo convencional, usted debe cuidarse de la luz del proyector. Y también, independientemente si usted posee una postura que no es tan alta, igualmente debe cuidarse de la luz del proyector.
¿Por qué? Existen escenarios que no están planificados adecuadamente y puede ser que tengan el videobeam en el techo para que la luz no se refleje en nosotros cuando estamos en el escenario. Pero, como lo dije anteriormente, existen escenarios que no están diseñados adecuadamente. Puede ser que colocaron el videobeam arriba para que la luz no afectara, pero el diseño no cuadra con la parte en donde se proyecta el videobeam, lo que ocasiona que en el centro del escenario o en la parte de abajo del escenario se proyecte la luz sobre el orador. En ese caso, usted debe colocarse en un área que la luz no se le refleje en el rostro, porque ha sucedido con una enorme cantidad de estudiantes que la luz se le es reflejada en la frente o en el cuerpo. Por lo tanto, usted debe ubicar el área en el escenario que no sea afectada por la luz del proyector, para que usted no tenga ningún inconveniente en su intervención. Por lo tanto, se recomienda que usted conozca el lugar en donde se presenta para evitar estos problemas y saber en dónde ubicar sus 9 puntos del escenario, ya que usted tiene el problema del proyector. La siguiente recomendación es intentar practicar en el escenario en el que se presentará. Intente practicar en ese escenario. Si le dicen que no, si la respuesta es negativa, le dicen, no, no puedes practicar. Si la respuesta es negativa, recurra a la imaginación, como lo dije anteriormente. Visualícese, imagínese en ese escenario. Busque en internet una foto del escenario. Trate de que alguien le diga cómo es el escenario. Consulte cómo es el escenario. Averigüe para que usted se lo pueda imaginar y pueda imaginar su escenario de acción. Continuamos. Continuamos con la siguiente recomendación. ¿En qué momento debemos invadir el territorio del público? Únicamente cuando hemos obtenido su confianza y el tópico lo requiere. Únicamente cuando hemos obtenido su confianza y el tópico lo requiere. Solamente cuando obtienes la confianza de tu público y el tópico lo requiere, sales de los 9 puntos y te acercas a las butacas, entre las butacas y las sillas, para realizar una dinámica determinada según el enfoque de tu tema, pero solamente cuando tienes la confianza de tu público y estás en un momento que requiere esa cercanía, esa invasión al territorio personal del público. Pero antes de invadir, debes ganártelo. Ahora vamos con la siguiente recomendación. Cuando llegues al escenario, imagínate que te llaman para hablar en público. Imagínate que te están llamando para hablar en público.
dicen tu nombre. Tú te levantas del asiento o sales de la parte lateral del escenario para entrar a escena. ¿Cómo vas a entrar? Debes entrar recto, firme, con confianza y una sonrisa. Y te vas a ubicar en el punto abajo centro. Al llegar al escenario te vas a ubicar en el punto abajo centro. Te ubicas en ese punto. Luego de que te ubiques en ese punto, vas a mirar al público. Y vas a acariciarlos a todos con las miradas. Luego de que lo acaricies con la mirada y sonrías en el proceso, comienzas con tu saludo. Cuando comienzas con tu saludo, es el momento en el que te debes desplazar al primer punto que corresponda con la intencionalidad de tu tema, es decir, la técnica de inicio. Pero primero llego al escenario, al punto abajo centro. Saludo y luego me dirijo al punto que me corresponde según como yo quiera iniciar, según la técnica de inicio que yo tenga. Pero yo debo dirigirme de forma recta, con confianza, seguridad y una sonrisa, mirando al punto abajo centro. Me ubico en el punto abajo centro cuando llego y luego miro al público. Trato de acariciarlos a todos con la mirada mientras sonrío si el tema amerita una sonrisa, porque hay temas que no ameritan una sonrisa. Pero en la mayoría de los casos podemos sonreír. Miras al público, luego comienzas, saludas y luego de que saludas empiezas a desplazarte hasta llegar al punto en donde vas a comenzar con la técnica de inicio. Continuamos. De la misma manera, si en el inicio de tu discurso tienes que comenzar en abajo centro, cuando cierres tu discurso, antes de decir gracias, debes regresar a ese punto del escenario. Debes terminar tu evento, tu conferencia en ese punto del escenario. Regresas a ese punto antes de decir gracias. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que estás en un punto determinado del escenario aplicando la técnica de conclusión. Digamos que la técnica de conclusión era una dinámica emotiva que se encuentra en la parte derecha de arriba. Y tú estabas concluyendo la parte derecha arriba. Cuando ya se están acabando las palabras, cuando estás llegando al final, vas desplazándote progresivamente hasta el punto en donde todo el discurso se originó, que es abajo centro. Repito, en el final de tu discurso, en el momento antes de decir gracias, deberás ir progresivamente al punto original con el cual usted comenzó su discurso, es decir, abajo centro. Ahora observemos las advertencias. Los 9 puntos del escenario, el desplazamiento que vamos a realizar intencionalmente con un propósito definido, debemos usarlo si conocemos los 9 puntos del escenario y aprendimos a caminar con elegancia por los puntos. ¿Por qué? ¿Qué sucede si usted
no conoce los 9 puntos y no aprendió a caminar con elegancia por los puntos. Usted no tendrá una imagen favorable ante el público porque usted no conoce los 9 puntos y es probable que su presentación, utilizando los 9 puntos que usted no conoce, evidentemente le saldrá mal porque usted está utilizando 9 puntos que no ha conocido. Y si usted utiliza algo que no conoce, ¿cuál es el resultado? Le sale mal. Y si usted no ha aprendido a caminar por esos puntos con elegancia, tampoco debería utilizarlos. Porque ¿de qué me sirve una herramienta si esa herramienta no me hace lucir bien ante el público? Por lo tanto, no se trata solamente de conocer esos 9 puntos. Se trata de que yo me desplace en esos 9 puntos de forma adecuada. La siguiente advertencia es no utilizar el cuadrante si este afecta el desenvolvimiento óptimo de su discurso. Por ejemplo, usted tiene que dar una conferencia mañana, pero usted no practicó el discurso con los 9 cuadrantes y usted no tiene experiencia con los puntos del escenario. ¿Qué crees que sucede si tú decides aplicar esos 9 puntos sin haberlo practicado y sin tener experiencia previa con otras intervenciones, con otros discursos? ¿Qué crees que puede ocurrir? Un resultado negativo porque te vas a sentir incómodo, se te va a olvidar el discurso y te vas a distraer desplazándote por los puntos porque todavía no lo has dominado y no lo practicaste. Claro, estos 9 puntos es como todo en la vida. Una vez que ya lo aprendiste, lo aprendiste. Así es. Es como andar en bicicleta. Te caes, vuelves a caerte, hasta que aprendes a andar en bicicleta. Lo mismo ocurre con estos puntos del escenario. Una vez que sabes, sabes para cualquier situación y para cualquier momento. Pero si todavía tú no tienes experiencia y piensas que puedes hacerlo sin haber practicado, es probable que te estreses, que sientas miedo, que te enredes y que todo el evento sea horrible. Así que si no te sientes preparado ni listo para utilizarlo, simplemente no lo utilices. No tienes por qué ver esa película de terror. En muchas ocasiones nosotros somos los que nos castigamos. Así que es sencillo. Si usted no lo domina adecuadamente, simplemente no lo utilice en su presentación. Si eso afecta el estrés, si afecta el miedo, si afecta como distracción, simplemente no lo utilice. Así de sencillo. Porque si usted lo utiliza y eso le afecta en algún aspecto negativo, es probable que arruine su presentación. Así que si usted no lo domina y si usted no lo practicó, simplemente no lo aplique. Sí afecta a su discurso o la forma en la que da el discurso. Antes de realizar una presentación oral, es fundamental practicar los puntos del cuadrante. Como lo dije anteriormente, antes de presentar el discurso, usted debe
haber practicado los 9 puntos o debe tener experiencia. Por ejemplo, si usted no quiere practicar los 9 puntos, es porque usted tiene experiencia. Y la experiencia le permite dar cualquier discurso sin la necesidad de practicar los 9 puntos, porque los 9 puntos están en su cerebro y usted tiene la capacidad y la agilidad y la sincronicidad mental para saber en qué punto desplazarse con un tópico específico de su discurso. Pero si usted no tiene la experiencia, ¿qué debe hacer usted? Usted debe practicar su discurso antes de intervenir. Si usted no tiene la experiencia con los 9 puntos, usted debe practicar. No espere obtener resultados diferentes. Ahora vamos a ver un ejemplo o varios ejemplos de cómo se puede desplazar de un punto a otro. Nos vamos a desplazar del punto que está en azul al punto que está en rojo. Del punto que tiene unos zapatos que son azules al punto que tiene unos zapatos que son rojos. Podemos desplazarnos de esta manera. Si estamos en derecha arriba y queremos ir al punto de abajo izquierda, simplemente retrocedemos. Retrocedemos en nuestra posición de derecha arriba y bajamos a centro derecha, luego abajo derecha y luego caminamos a abajo centro sin darle la espalda al público hasta llegar a abajo izquierda. Esto aplica de igual manera en cualquier posición en la que usted se quiera desplazar. Por ejemplo, si fuera al revés, que usted está en izquierda arriba y se quiere desplazar a abajo derecha, usted puede hacer lo mismo que ve en el gráfico. Ahora continuamos con la siguiente explicación. ¿Qué pasa si yo me quiero desplazar desde el mismo punto de la explicación anterior, que está en derecha arriba, hasta abajo izquierda, los mismos puntos, pero con un desplazamiento distinto? Comienzo a desplazarme en la parte derecha arriba, paso por centro arriba, paso por izquierda arriba, luego retrocedo y bajo por centro izquierda hasta llegar a abajo izquierda. Otra forma de hacerlo es de esta manera. Otra forma de ir desde derecha arriba hasta abajo izquierda sería retroceder de derecha arriba hasta centro derecha, luego ir al punto central y luego dirigirme a la parte izquierda donde está centro izquierdo. Luego retrocedo hasta llegar a abajo izquierda. Otra forma en la que lo puedo hacer es ir desde el punto derecha arriba, luego me desplazo a centro arriba, luego retrocedo a centro y luego me dirijo a la izquierda donde está centro izquierda y luego bajo, retrocedo al punto abajo izquierda. ¿Qué es lo que no debería hacer? Como lo ven en la gráfica, usted no debe ir de forma diagonal por los cuadrantes. No debería ir de forma diagonal por los cuadrantes, como lo hemos venido hablando. Debe evitar ir de forma diagonal por los cuadrantes. Ahora, para concluir el día de hoy, quiero decirte que te animes a practicar, que te retes personalmente a utilizar estos 9 puntos para potenciar tu discurso.
Y recuerda que el potencial de tu mente es grandioso y magnífico, como el ser que la creó. Gracias a todos por acompañarme el día de hoy. Vamos a proceder con la ronda de preguntas, respuestas y comentarios. Hola, buenas noches, Carlos. Hola, Patricia. ¿Cómo está? Mira, yo quería comentar, hoy hicimos la tarea en un escenario, lo cual fue, bueno, súper divertido y disfrutamos muchísimo. Como la tarea era con baile y canto, por supuesto yo rompí la regla del diagonal, porque entendí que la tarea era reconocer y dominar el escenario, en el sentido de que supiéramos cuál es cada uno de los puntos, ¿no? Y que lo supiéramos de una manera lúdica para que nos adueñemos del escenario, del espacio, y lo podamos manejarnos de manera libre y sobre todo que fuese muy natural, muy orgánico. Ahora bien, con respecto a la clase, entiendo que nosotros vamos a estar siempre de frente al público, es decir, lo máximo que podemos girar es 3/4, porque no le podemos dar la espalda al público, como es lógico. Entonces todo el tiempo es en retro, hacia adelante y hacia atrás, de ladito, pero nunca, porque es que me siento, o sea, siento que es como un robot, pero es una percepción muy personal. Entonces quería que me dijeras como que hasta qué punto tenemos licencias para movernos en ese escenario. Los consejos que siempre se han dado con respecto a ese aspecto es que jamás, bajo ningún concepto, se debe darle la espalda al público. Es el consejo principal que se da en la mayoría de las artes, no darle a la espalda al público. Ok, bueno, gracias. Hola, buenas noches. Hola, María. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Buenas noches a todos. Yo tengo dos preguntas. La primera es acerca de si yo como conferencista puedo exigir que quiten el podium y no apaguen las luces. Claro que sí lo puedes exigir. Siempre depende del nivel de autoridad que tengas y la disposición que ellos tengan a cumplir tus exigencias. Pero deberías hacer eso, que es lo correcto. Ok, y la otra pregunta es, pues, si sencillamente no se puede quitar el podium, etcétera, y no voy a disponer de estas excelentes herramientas para poder llegar de manera más asertiva al público y tengo que estar estática en el podium. ¿Qué herramientas en oratoria me recomiendas para embellecer la presentación? Lo mismo, las figuras retóricas. Y la expresividad que tienes con tus manos y los gestos de tu rostro. Y la mirada que tienes. O sea, Y la utilizar, contundencia de tus palabras y cómo haces para llamar la atención. o sea, la modulación de la voz y utilizar un poco el lenguaje corporal. Sí, principalmente el lenguaje corporal para tratar de compensar la falta de movimiento. Ok, bueno, gracias. Hola Carlos, buenas noches. Hola, Milagros. Carlos, una preguntita. Me quedó claro que hacías la acotación que dependiendo del tema que se vaya a tratar, se puede, vamos a decir, si romper la regla y aproximarte más a tu público, incluso a nivel de las butacas donde está el auditorio, ¿no? Dependiendo del tema.
pero si aún así yo no tengo, o sea, es la primera vez que yo me enfrento a ese escenario, pero el tema lo justifica, ¿es válido hacerlo? ¿Cómo así? ¿A qué te refieres con la O sea, primera vez? bueno, que no conozco, o sea, el nivel de confianza, no conozco al público, No, que, eso se refiere a que tú debes primero conectar en la técnica de inicio, en el desarrollo y como a mitad de desarrollo o en la ajá, conclusión puedes invadir el territorio personal del público, a excepción de que seas un personaje famoso o que el público te conozca. ya, ok, gracias. Profesor, Buenas una noches, consulta, Carlos. buenas noches. Bueno, no importa. Buenas Tú noches. primero, Grace. Hola, Grace. Gracias. Bueno, en lugar de decir que compadecimos con lo que nos está presentando hoy, quisiera hacer una consulta. Eh, yo soy docente y realmente pues mi auditorio está rodeado pues o de niños o de adolescentes, ¿no? Por supuesto que he tenido público adulto en algunas ocasiones y escuchando, he intentado rememorar en qué momentos, bueno, he hecho algunas de las cosas y no he hecho algunas de las cosas que tú has nombrado, ¿no? Pero quisiera tu opinión, mi intervención va fundamentalmente para que tú me des tu opinión. ¿Qué sucede cuando hay un auditorio o tú estás en un entorno como el de los adolescentes, ¿no? Bueno, porque la edad tiene unas características particulares y el tema que rodea evidentemente la clase, para que sea interesante, el profesor tiene que hacerla estructurada y tiene que pasar por esos mismos pasos que tú hoy nos acabas de recordar, que es lo que hemos visto en este proceso de este trabajo que hemos hecho contigo, pero sí me gustaría que tú que tienes esa experiencia y tienes una visión bastante amplia, ¿cuál es tu opinión o tu recomendación cuando tenemos un público que es un público joven, que generalmente es enérgico, bueno, que a veces o sea, o su tiempo de atención es variable? Me gustaría saberlo, bueno, para como una experiencia más para aportar a lo que ya hemos estado hablando, si es posible. Grace, ¿Aló? Grace, Sí. si son niños no aplica No, absolutamente no, nada de lo que... hablo de adolescentes, tú sabes, estamos hablando de muchachos ya quinto, cuarto, quinto año, que son muchachos más grandes y que evidentemente pues tienen otra condición desde el punto de vista cognitivo. No sé qué recomendaciones nos haces tú. O sea, básicamente quiero escuchar tu recomendación con relación a eso, ¿no? En ese caso, debes aplicar todo lo que te hemos enseñado en el curso, pero enfocándolo en algo que les llame la atención, algo que esté intrínsecamente relacionado con sus vidas cotidianas. Tratar de generar empatía y de colocarte en los zapatos de ellos y darles la información de forma sencilla y fácil de comprender. Y principalmente todos sabemos que siempre van a estar distraídos la mayoría. La mayoría casi siempre está distraídos en cualquier situación, en cualquier pensamiento. Por lo tanto, eso depende del manejo del orador, cómo tú manejas la situación con ese estudiante que es caótico porque tiene problemas familiares en su casa y eso viene a descargarlo en la institución, cómo tú manejas esa situación con ese estudiante mediante las preguntas, el poder de autoridad moral que tú tienes dentro del aula, el respeto que los estudiantes que te tienen a ti y cómo tú haces para que esa situación que de repente puede salirse de tus manos, retomar de nuevo el control y el poder mediante las dinámicas que tú puedes aplicar.
o las dinámicas que tú determines para que ese conocimiento, que es complejo, se convierta en un conocimiento sencillo y fácil de asimilar. El orador tiene la capacidad de convertir lo aburrido en algo divertido. Tiene la capacidad de convertir lo complejo en algo sencillo. Gracias, Carlos, muy amable, gracias. Gracias a ti. Hola, Carlos. Hola, Fabiola. Hola. Hola a todos. Mi consulta es la siguiente. ¿Está permitido en cierta manera que un orador baje del escenario? Porque me ha tocado ver situaciones en que, y he presenciado, donde el orador que está haciendo el discurso muchas veces baja del escenario. Como mencionaron recién, bueno, está permitido claramente si es un artista, porque el público pide que este personaje baje. Pero muchas veces hay oradores que muchas veces bajan desde el proscenio hacia abajo y se pasean en el público. Obviamente hay una intención, pero muchas veces no hay una intención. Entonces, quisiera preguntar si realmente eso está permitido. ¿Es favorable hacerlo o no? Solamente es favorable hacerlo cuando tiene una intención y un propósito. Por ejemplo, tú determinas que en el desarrollo de tu discurso tú vas a invadir el territorio de tu público, que ya ganaste la confianza y lo vas a invadir para realizarle una pregunta a una persona que se ubica en el centro del público, de las butacas. Vas a dirigirte, por ejemplo, al centro del público donde están las butacas para hacerle una pregunta a una persona, porque la dinámica que tú vas a realizar consiste en eso, que es una dinámica de conexión, que tiene una finalidad educativa o tiene un propósito. Siempre el acercarse al público tiene distintos propósitos. También puede ser que tú te acercas al público porque tu discurso está en su momento apasionante, en ese momento que es emocional, donde la gente se le eriza la piel y siente cada palabra que estás diciendo. En ese momento puedes intervenir para que la emoción y el furor de ese momento crezcan. Puedes introducirte en el escenario, pero debe ser con un propósito definido el hecho de que tú te introduzcas al escenario. Si no, no tiene sentido y simplemente lo haces por moda, si se puede decir, o porque viste a otro conferencista haciéndolo, tú también lo haces. Todo con sentido es válido. Me queda claro. Gracias, Carlos. Gracias. Buenas noches, profesor Marilu. Hola. Ajá. Es un comentario con respecto, ciertamente es necesario hacer una estructura, tanto del discurso antes, ¿verdad? Y una estructura paralela en cuanto a los desplazamientos. Pienso que también en cuanto a los movimientos corporales, si nosotros practicamos bien el discurso, practicarlo y sentirlo, cada palabra que sale de la boca del orador, se hace como más fácil en los movimientos corporales, pues yo estoy sintiendo y estoy expresando con mis movimientos ese sentimiento. Por eso creo que se hace muy necesario que uno practique mucho, pero no solo que lo practique, que se lo aprenda de memoria, sino que lo sienta realmente. Eso es lo que quería comentar, que pienso que es fundamental. Pues. Excelente, Marilu. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Hola, Eliane. Gracias. Profesor, una consulta. No, tranquilo. Hola. No, vamos y venimos. Ahorita vamos a ver que ellas van Hola, a ¿quién hacer desea agua en la intervenir? casa, ahorita sale. Eliane, profesor, ¿cómo está? Hola, Eliane. Disculpe la molestia. Una pregunta. Usted sabe que cuando usted puso en el gráfico de cómo dirigirnos de derecha arriba hacia izquierda abajo, lo podíamos hacer en L o podíamos utilizar otras alternativas, pero siempre y cuando no demos la espalda al público, correcto. Eso me quedó totalmente claro. Mi pregunta es, en ese interín, cuando yo voy pasando por cada uno de los puntos, yo debo tomarme mi tiempo
directo. Eliagni, la pregunta es que debes tomarte tu tiempo cuando pasas de un punto a otro. ¿Esa era la pregunta? Sí, esa es Sí, la correcto, pregunta. Excelente. Sí, debes tomarte un tiempo pasando de un punto a otro si en ese momento es requerido. Por ejemplo, depende del ritmo, de la velocidad que tú tengas en tu discurso. El tiempo que pasas de moverte a un punto a otro depende del tiempo que tienes. Por ejemplo, si tienes una hora o si tienes poco tiempo y cómo te vas a gestionar en ese tiempo. Por ejemplo, quieres un mensaje emotivo, fuerte, emocional. El movimiento tiene que ser enérgico y si el movimiento es enérgico, entonces yo me tengo que desplazar entre un punto y otro con rapidez. Ahora, si mi discurso está enfocado en la tranquilidad, en la serenidad, mi movimiento debe ser con tranquilidad, duró 1 minuto o 5 minutos. Tú determinas qué tiempo decides estar en cada punto, pero no puedes durar 30 minutos, 10 minutos o 1 hora en un solo punto. Tienes que desplazarte a los demás. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Buenas noches. Hola, Carlos. ¿Cómo están todos? Hola, buenas noches. Quizás es una pregunta reflexión, ¿no? Porque mientras tú has estado hablando, yo me he estado imaginando en el escenario con con el discurso de los 7 minutos, que ha sido el más largo, como para ubicar qué debería haber yo dicho en qué cuadrante. Pero lo que me hace concluir que yo escojo o selecciono de mi discurso los puntos más relevantes y sobre ellos trabajo para moverme hacia los cuadrantes. Porque imagínate que yo voy a contar una historia emocional, entonces antes de empezar a contarla, yo debo moverme para que cuando comience yo a contarla esté ya en el lugar que corresponde, en este caso sería arriba derecha. Así es, Arelis. Mientras cierras el tópico anterior y comienzas el nuevo, debes estarte moviendo. Okay. Gracias, Carlos. Hola, Carlos, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Excelente, Roger. Bueno, mi pregunta es la siguiente, Carlos. Una ponencia debería durar, o lo recomendable serían 45 minutos, 1 hora. Y la siguiente pregunta es, si no es así, ¿existe en este tipo de presentaciones la idea de un break? Y si existe un break en estos momentos cuando tú tienes una ponencia, por ejemplo, tienes un día de presentación en específico en un evento de esto cualquiera que tú planifiques, existe que tú tengas una presentación superior a 1 hora. Y si existe que sea superior a 1 hora de la manera en que tú diseñes y contemplas un break, también existe esa situación. Así es, Roger. El tiempo de atención preestablecido se indica en ese parámetro, 30 minutos a 1 hora, entre 30 minutos a 1 hora. Por ejemplo, la mayoría de mis cursos presenciales duran 8 horas durante todo el día. Y yo sé ese asunto de la atención que tiene el público, pero a mí en lo personal no me gusta dar descansos. Aún así, yo doy descansos. Cada 2 horas aproximadamente estoy dando descansos durante esas clases que son descansos de 15 minutos. Pero el por qué yo no doy descansos tan habituados, la razón por la cual yo no doy descansos habitualmente cada hora, porque
sería una gran cantidad de descansos durante un periodo de 8 horas, es porque yo aplico dinámicas que captan la atención del público, dinámicas que son educativas, que los hacen reír, que los hacen aprender, conectarse entre ellos, divertirse, y esas dinámicas son como el momento de recreación para el cerebro para seguir aprendiendo posteriormente. Pero sí, hay que dar descansos aproximadamente cada hora o 2 horas. O sea que o sea, en específico, Roger Materano pudiese tener en un día 6, 8 horas de ponencia. Y yo, indudablemente, con todas estas herramientas que ustedes nos están suministrando, es diseñar en función de que siempre que yo haga un break o algo por el estilo, lo mantenga en alto, de tal manera que las energías de las personas estén concentradas en lo que viene después. Eso se llama una estrategia de despertar interés. Muy válida, excelente, Roger. Despiertas el interés para que las personas sigan aprendiendo, tengan el interés de regresar y el cerebro esté predispuesto a escuchar lo que quieres decir. Excelente, Roger. Ahora otro asunto, y disculpe como para finalizar, el tema que pueda suceder, y me imagino que tienes experiencia en esto, es cuando sucede algo que está fuera de tus planes. Bueno, como por ejemplo, algo en específico que suceda en el escenario o que esté fuera de tu control y estés en pleno proceso con tu público. Como por ejemplo, bueno, no sé, se va la luz, hay un problema con el sonido o hay un problema con las láminas. ¿Cómo contempla, qué herramientas pudiésemos usar o qué contemplar en esos momentos de tal manera de que podamos mantener la concentración de nuestro público mientras eso se solventa? Por lo menos, te pongo un ejemplo, en el caso del músico, cuando nosotros tenemos una intervención en específico, puede suceder que uno de nuestros instrumentos tenga alguna falla. Sin embargo, como todo músico, no dejamos nunca de tocar. Puede ser que falte en algún momento el sonido en particular de ese instrumento. Pero, sin embargo, continuamos. En el caso nuestro, ¿qué es recomendable? Continuamos, buscamos herramientas de tal manera de solventar esa situación para que nuestro público no pierda el hilo y no pierda la concentración de lo que vamos desarrollando. No sé si existe otra técnica que nos pudiera ayudar en esos momentos complicados. Sí, depende de la actitud que tú tengas y de las dinámicas que decidas aplicar en ese preciso instante para solventar la situación. Por ejemplo, se fue la luz. En ese momento puedes aplicar una dinámica grupal para que los participantes se integren, ya que no puedes seguir dando la clase por determinados factores que no tienes a tu disposición. Puedes aplicar una dinámica que te permite enseñar lo que ibas a decir, pero de una manera distinta y que conecte con las personas. Depende de las dinámicas que tú apliques. Por ejemplo, los puedes colocar a leer, a realizar una acción integradora para que el grupo se una en ese momento o llevarlos a otro sitio. Por ejemplo, los llevas a un patio donde tengan oxigenación, donde no se sientan acalorados porque no hay aire acondicionado. Es buscar la estrategia, una dinámica. Siempre debes tener como orador algo que hacer en esos casos. Siempre debes estar preparado para esos casos. Siempre debes tener, como dice la frase, un as debajo de la manga para esas situaciones. Es recomendable, en definitiva, tener un plan de contingencia en todos los procesos, entonces. Por la vida. Así es, exactamente, Ros. Ok, bueno, muchísimas gracias, Carlos. Saludos a todos. Gracias a ti. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jairo. Compañeros, buenas noches. Quería como comentar algo acerca de dos situaciones. Como para todo debemos estar preparados
pueda que dentro de los tantos discursos que la persona pueda dar, o dentro de los distintos escenarios que se puedan llegar a intervenir, pueda que en algunos de ellos, en algunas ocasiones, hayan escenarios muy reducidos, en los cuales al desplazamiento del orador pueda generar incomodidad de pronto al público. Entonces yo creería en ese sentido que se debería como de pronto obviar el desplazamiento para tratar de no incomodar a las personas. Y en el otro forma como de hacer comentario, quería decir qué tan ético puede ser uno dejar que alguien pueda como manejar la premura del tiempo. Si yo, por ejemplo, he preparado un tema que dura, por ejemplo, 1 hora, y alguien me dice, bueno, tiene 40 minutos, tiene 30 minutos para poder decir su discurso. Entonces, ahí qué tan ético es uno poderse dejar manejar ese tiempo, o cuál sería la lógica ahí en ese caso. Esa es la idea, Jairo. Regularmente en los escenarios modernos existe un televisor gigante donde pueden ver el tiempo que tienen hablando, o existe un cronómetro digital donde los oradores pueden ver el tiempo de reojo, lo ven de reojo, no es que se van a fijar todo el tiempo en el reloj, y eso los ayuda a tener cierta sincronía con el tiempo de su discurso. Así que es muy válido que tengas otra persona que te indique el tiempo que tienes, o que te haga señas, por ejemplo, que te haga una seña de que debes cortar, o que sostenga un letrero con el tiempo y que vaya pasando el letrero a medida que avanza el tiempo. Puedes aplicar distintas situaciones para controlar el tiempo. Lo ideal es que tú tengas la capacidad de controlar el tiempo sin la necesidad del cronómetro, pero se aprecia su presencia en el escenario. Profesor, y en cuanto a lo del escenario reducido. No entendí la pregunta del escenario reducido. ¿Puedes plantearla nuevamente? Que de pronto yo creo que lo más viable en un escenario reducido, cuando uno va realizando un desplazamiento y genera incomodidad, lo más lógico es de pronto como evitar esos desplazamientos dentro del mismo para evitar precisamente esa situación, ¿no? En caso de que llegase a darse, porque para todo debemos de estar preparados, creería yo. ¿A qué te refieres con ese escenario incómodo? Digamos que tenemos los 9 cuadrantes, entonces, ¿para qué? Para hacer ese desplazamiento dentro de los 9 cuadrantes, de pronto va a haber personas en el lugar donde por donde va a pasar. De pronto ellos están ocupando ese espacio y uno no puede pasar ampliamente. Entonces, ahí lo más obvio sería obviar ese desplazamiento, sino en lugar de hacerlo desde el lugar de la tarima. Reduces los 9 puntos al espacio que tengas. Si el espacio es pequeño, lo reduces a ese espacio pequeño. Ah, perfecto, profesor. Muchas gracias. Gracias. Buenas Jairo. noches, profesor. Buenas noches. Sí, profesor, quería comentarle, excelente estas últimas 4 clases sobre los cuadrantes. Y bueno, siento que estoy claro en cada punto del escenario y todo lo que ha explicado. Pero sería muy interesante, profesor, si hay posibilidad de que el equipo técnico de la academia, algún profesor o algún estudiante, sea grabado con esto, con un ejemplo de un discurso, siguiendo estos 9 puntos del escenario y indicando
por cada punto que pase, haciendo pausas y mencionando las estrategias a utilizar siguiendo el discurso, ¿no? Es como un ejemplo y una explicación a la vez, si hay posibilidades, o simplemente indicarnos dónde podríamos visualizar eso en YouTube. Hola Iván, gracias. Sí, vamos a trabajar en base a eso, gracias. Muchas gracias, profesor. ¿Otra persona desea intervenir? Sí, buenas noches, profesores. María Arellano, buenas noches a todos mis compañeros. Hola María. ¿Cómo está? Tengo una pregunta o más bien una duda. Por ejemplo, si estoy dando un entrenamiento o una clase y tengo como material de apoyo una presentación en PowerPoint y por la iluminación del salón no se ve bien el material, ¿estaría bien en ese momento apagar la luz o si es de repente a petición del público que tenga en ese momento? Obviamente si es un público reducido. No se recomienda que se apague la luz, pero regularmente cuando es así el público exige que se apague la luz para ver la diapositiva. Lo que quiero que entiendan es que ustedes deben tener la capacidad para explicar sin la necesidad de utilizar el video BIM Ok. y que sea una herramienta secundaria. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Feliz Gracias. noche a todos. Yo quería hacer un comentario con respecto a lo que dijo mi compañera, que para evitar esos problemas de iluminación con las presentaciones en PowerPoint, siempre es mejor hacer las diapositivas en fondo blanco y letras negras, porque el fondo blanco y letras negras se ve bien con poca luz o con mucha luz. Gracias, María Muchas Belén. gracias. Gracias. ¿Otra persona quiere intervenir? Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Helen Patricia. Yo quería referir una experiencia que tuve, pero como en un monólogo que la actriz que estaba a cargo de la presentación, ella estaba expresando su idea, haciendo su dramatización. Y uno de una persona en el público le dio un ataque, un ataque cardíaco. Y en ese momento se suspendió, o sea, se prendieron las luces y ella se quedó en el escenario, guardó silencio y nada más dijo, ¿quién va a auxiliarlo? Entonces lo auxiliaron, lo sacaron, pero él no murió, él le iba a dar un ataque allí, pues. Y ella después, cuando se restableció el orden, continuó. Y yo recuerdo porque yo soy abogado y esto era una actividad organizada por el Colegio de Abogados del Estado de Yaracuy. Y recuerdo que después, conversando, que estábamos todos con ella dijo que en ese momento ella tuvo que hacer uso de sus recursos, de su experiencia como actriz para poder guardar la calma, porque en ese momento que se le presentara esa situación, cómo manejarla para que no se perdiera el hilo de la presentación y el interés de la gente. Y a pesar de esa situación, ella supo sobrellevar el evento y fue exitosa, la obra fue exitosa, pues todo salió bien. Esa es una situación que se le puede presentar a cualquiera, ¿no? Y yo creo que lo importante es primero prever que algo así podría pasar. Hay situaciones que pueden suceder y uno imaginarse en esa circunstancia cómo reaccionar para no perder la calma, para
mantenerse concentrado, porque también ocurren, a mí me ha ocurrido, bueno, hace tiempo, estando también en una disertación y estando yo en el uso de las palabras como oradora, que llega alguien que es una persona muy importante, muy conocida, y otra persona se levanta y dice, ahí viene, o sea, porque son actividades de repente de tipo político, donde están líderes y eso, entonces se presta la situación que presentan, hacen de viva voz, está entrando tal persona, o el presentador o la persona encargada de presentar al orador lo dice, y la gente, se interrumpe la actividad, y entonces es como el ejercicio de conservar la calma, lo que tú estabas hablando, estabas explicando, Carlos, de que uno debe prepararse. Realmente la base allí es la preparación. Imaginarse en la situación, creo yo, pues considero con todo lo que he escuchado, que es sumamente fundamental. Eso es lo que le va a proporcionar a uno la seguridad de cómo afrontar, cómo enfrentar situaciones que nosotros no podemos saber que van a suceder, pero que podrían suceder. Era eso lo que quería decir y compartir con todos. Hola, Helen. Gracias por tu intervención. Es muy válido lo que estás comentando. A mí me ocurrió en una ocasión que una chica, una joven, creo que tenía 12 años, en el curso de oratoria, de repente le sucedió algo extraño y es que empezó a hiperventilarse cuando estaba hablando en público y prácticamente no podía respirar, le salieron ronchas en el rostro, algo así fue lo que sucedió, no recuerdo bien. Lo cierto es que la frase que se aplica a estas situaciones es: el show siempre debe continuar. En este caso en específico, como yo tengo varias personas en mi equipo, yo quise llevarla afuera mientras sus padres venían a buscarla, pero el curso continuaba con las personas de mi equipo. Y yo me fui con ella, la acompañé mientras le sucedía eso, traté de calmarla, la calmé hasta que vinieron a buscarla. El punto es que el evento siempre debe continuar y debes mantener la calma y el foco para continuar adelante. Y digamos que tú estás solo, que no tienes equipo. Si tú estás solo y no tienes equipo, siempre habrá una persona en el público que sea voluntaria para atender a la otra persona, para estar con esa persona y ayudarle. Pero tú debes continuar siempre el evento, debes tratar de continuar el evento. O en caso mayor, haces una pausa para resolverlo y luego continúas con el evento y enfocarte en el mensaje que querías transmitir. Ok, gracias. Gracias, Helen. Gracias, gracias. ¿Otra persona quiere intervenir el día de hoy? Procedo a decir la asignación de hoy. La asignación de hoy es hacer un video de 7 minutos, un discurso de 7 minutos en video, en donde usted practique con los 9 puntos del escenario y usted debe tratar de aplicar el punto correspondiente a lo que está comunicando, según lo que hemos enseñado en clase. Usted debe tratar de dirigirse
a un punto en específico según lo que usted está comunicando. Y como es en video, usted puede practicar varias veces hasta lograrlo. Así que esa es la asignación de hoy. Enviar un video de 7 minutos desplazándose por los 9 puntos del escenario. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, yo quería agregarme a la solicitud de uno de mis compañeros, a ver si nos pueden pasar como una especie de tutorial. No sé si es, Claro, no sé si es sí, posible pero para tener una referencia. Eso lo vamos a hacer, pero no en este instante. Y considero que con lo que les hemos dado es suficiente. Bueno, ok. Gracias, Carlos. Buenas noches, profesor. Yo tengo una duda. Buenas noches a todos. Carlos. Hola, Carlos. Profe, con respecto a la actividad, como nosotros vamos a grabar por medio de una cámara, el espacio siempre es un poco limitado. Entonces, no sé si entonces si uno se va a mover arriba a izquierda o arriba a derecha o abajo, entonces, ¿cómo haría uno ahí? Moverse, o sea, ubicar un ¿Cómo espacio muy así? pequeño y moverse. Porque como vamos a grabar con video con una cámara, por lo general siempre tenemos un espacio pequeño para que se vea bien. Por ejemplo, yo que utilizo un trípode y el campo de visión no es tan grande. Entonces, para poder moverme de un espacio a otro. Bueno, en el espacio que tengas, lo haces, aunque se vea algo entrecortado, pero intentas hacerlo. Ah, ok, profe. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarme el día de hoy. Gracias por sus preguntas. Seguimos creciendo, seguimos aprendiendo. Hasta luego.